Vamos a hacer una oración. Querido Padre, querido Dios, danos tu palabra en este momento, en este día. Danos tu paz. Aliméntanos de ti. Llénanos de tu fuerza, Señor. Llénanos de tu espíritu. Sabes, Señor, que hay luchas temporales que tienen que ver con enfermedades, que tienen que ver con personas que todavía están convalecientes o personas que están padeciendo otro tipo de enfermedades, pero quizá no quedan como eclipsadas por la situación que nos está rodeando. Danos de una forma especial, Señor, sanidad frente a las diferentes circunstancias espirituales por las que podamos pasar. Ayúdanos a buscarte a ti, Señor, como nuestro guía y nuestro referente. Ayúdanos a ensalzarte. Ayúdanos a recibirte. Señor, haz tu obra en nosotros. Síguela haciendo día a día. Y perfecciona esa obra, Señor, hasta el día del encuentro contigo. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pues de nuevo gracias. Gracias por formar parte de este momento. Le voy a pedir a Luis, si es tan amable, que él, cuando lo considere oportuno, comparta en pantalla algunas diapositivas que os voy a ir compartiendo con toda libertad. Y el resto, pues, lo iremos dialogando. Quisiera empezar con la palabra. Quisiera empezar con un texto. Bienvenida, Paquita, también. Quisiera empezar con un capítulo en el contexto de lo que estamos disfrutando con el Evangelio según Isaías. Sabéis que en la escuela sabática estamos como navegando a través del profeta Isaías y realmente son como escenas de la redención, anticipos del esquema general. Y en ese contexto yo quisiera de una forma especial evocar un capítulo que creo que está lleno de fuerza. Y me refiero al capítulo 55 del libro de Isaías. Capítulo 55. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo juntos, vamos a meditarlo, vamos a analizarlo, vamos a extraer la fuerza que puede darnos precisamente para este día. Dice lo siguiente Isaías 55. Dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Fijaros, dejadme que lo vayamos desglosando juntos, que lo vayamos desglosando. Venid. El plan de salvación es una invitación, es una invitación. Fíjate que el libro de Apocalipsis, ¿cómo acaba? Al que tiene sed, venga. El que tiene sed, venga. Es como una invitación. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Es una invitación. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Esto me recuerda a las bienaventuranzas, cuando las bienaventuranzas de alguna forma lo que hacen es recorrer tu necesidad y mostrarte a tu Salvador. ¿Os acordáis? Primero parece como que, fíjate, el concepto de tener hambre. Dejadme que lo busque. Mateo capítulo 5, ¿de acuerdo? Fijaros qué interesante lo que estamos hablando justo cuando hablamos de las bienaventuranzas. Primero, la pobreza en espíritu. Reconocer que por nosotros mismos no podemos. Segundo, el concepto de llorar, pero no llorar por actos extremos, sino a lo mejor llorar porque no somos lo que pensábamos que éramos. Y a partir de aquí entra el concepto de el concepto de ser manso, de dejarnos moldear por Dios, aprender precisamente de Jesús, que es el manso y humilde de corazón, y a partir de aquí, fijaros, tener hambre y sed de justicia, tener hambre y sed de Cristo. Por tanto, Isaías 55 es muy parecido a las bienaventuranzas. Ven, si tienes sed de Dios, ven a las aguas, ven a las aguas. Me encanta el texto cuando Jesús decía, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos convertiremos en fuente para los demás, ¿vale? Donde fluya el Espíritu de Dios. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad, comer. ¿En qué quedamos? Bienvenida, Paquita. Bienvenida seas. Ay, qué alegría verte, hombre.
Bienvenida, ¿eh? Qué curioso, porque fijaros, si no tenemos dinero, ¿cómo podemos venir? ¿Cómo podemos comprar? ¿Cómo podemos comer? Y además después vuelvo a decir, venir, comprar sin dinero y sin pagar vino y leche. Es decir, los elementos más básicos, más fundamentales, de la misma manera que los elementos fundamentales Dios los proveía, cuanto más los espirituales. Cuánto más los espirituales. Y Dios nos hace una pregunta y nos dice, ¿por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Qué interesante, ¿verdad? Es una reflexión profunda. ¿Será que a veces nos gastamos la vida en cosas que nos sacian? ¿Será que a veces podemos correr detrás del viento como le pasaba a Salomón? ¿Será que a veces podemos intentar, es que no tengo tiempo, cuando el tiempo es un regalo de Dios precisamente para administrarlo? ¿Nos puede pasar eso? ¿Por qué gastamos en lo que no sacia? Quizá la pandemia ha sido lo más parecido a como si fuera un momento donde de alguna forma nos damos cuenta de que nuestras seguridades no eran fiables. Eso es de alguna forma lo que nos puede pasar. Y si estamos aquí tú y yo, es porque buscamos priorizar el reino de Dios y su justicia, y no los elementos que nos fallan, que se nos caducan. Sigue diciendo el texto en el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fijaros que el contexto es un contexto de pacto. Cuando Dios invita, Dios nos invita al pacto de salvación. Dios nos invita a la justicia que es por la fe. Dios nos invita a contemplar sus obras de redención. Y me llama la atención, porque de nuevo es como que de alguna forma Dios pide que tengamos un oído que escuche para vivir, para recibir el pacto, para cumplir esas condiciones del pacto, para dejar que Dios sea Dios. Y sigue diciendo, qué interesante, ¿verdad? Recuerda la historia de David, recuerda a David como tipo, como símbolo de Cristo, y dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Si con David Dios desarrolló ese proyecto, ¿cuánto más en Cristo Jesús? ¿Cuánto más en Cristo Jesús? He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Yahvé tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Es como decir, el Evangelio va más allá y se propagará también desde la Iglesia a los gentiles. Versículo 6, buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle, en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿No os parece que este texto es lo más parecido a un clamor? Esto me recuerda, ¿os acordáis la canción? Hay una canción de un autor que habla justamente de buscar y vivir. Buscar y vivir, buscadme y viviréis. Qué curioso, ¿verdad? Sí, qué curioso, ¿verdad? Porque es como un grito desesperado. Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Por eso tú y yo estamos aquí buscando precisamente a ese Dios, mientras hoy que puede ser hallado. Estamos aquí para tomar decisiones. Fíjate, deja el camino equivocado. Deja que el camino que nos pueda estar distorsionando, deja aquello que te está desviando del propósito divino. Fíjate que no solamente habla de camino, sino también de pensamiento. Camino puede ser como las obras, como las decisiones, pero también de pensamientos. Es una invitación a volver a Dios, es una invitación a contemplar la misericordia de Dios y también su perdón. Y el versículo 8, ¿os acordáis cuántas veces hemos pensado en este versículo? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. En otras palabras, Dios va mucho más allá. Los pensamientos de Dios son sublimes, van mucho más allá. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces se han cuestionado los caminos y los pensamientos de Dios? ¿Cuántas veces se le ha echado la culpa de lo que Él no tiene? Y de alguna forma lo que Dios está diciendo aquí es que en este conflicto Dios mira más allá.
Dios va mucho más allá y son más altos que lo que podemos llegar a imaginar. Y el versículo 10, fijaros en esta parte, en esta recta final de este capítulo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Este es un ejemplo agrícola. Sigue diciendo el texto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Qué impresionante este texto. Qué impresionante cómo compara la palabra de Dios como con una semilla que alimenta y fructifica. Hasta el punto, fijaros el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Qué curioso, ¿verdad? Montes como poderes, collados, árboles que decíamos ayer en la escuela sabática que tienen que ver con los seres humanos, darán palmas de aplauso. Y fijaros qué proceso de conversión. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Yahvé por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. Qué impresionante, ¿verdad? Es como la señal del poder de Dios se manifestará precisamente a través de eso. La palabra de Dios, qué interesante, ¿verdad? Es como, ¿qué podríamos decir de la palabra de Dios? Representa la voluntad de Dios. Tiene poder para crear en Génesis, para impartir energía, para impartir bendiciones espirituales, tiene poder para juzgar y condenar, tiene poder para levantar al ser humano de la muerte, tiene poder para sanar y redimir, tiene poder para todo eso la palabra de Dios. Tiene poder para todo eso. ¿Sabéis? Me llama especialmente la atención este texto bíblico por esta situación. Os lo digo de esta manera, fijaros, ¿cuál es la esencia de la reflexión de esta mañana? ¿Cuál es la esencia? Fijaros, una invitación. Esto es lo más parecido a un aeropuerto cuando te dice última llamada al planeta Tierra, última llamada a las criaturas de Dios, última llamada a los hijos y a las hijas de Dios. Ven, compra, come, vigila en lo que estamos gastando que a lo mejor no satisface para nada y sigue diciendo, escucha, vivirá tu alma, no te olvides del pacto eterno. Y después salta la importancia de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, reflexionar sobre los pensamientos, los caminos y la misericordia de nuestro Dios. Y acaba el pensamiento diciendo, hay poder en la palabra. Cuando Dios envía la palabra, como dice el Salmo, nos sana y nos libra de nuestra ruina. Y la consecuencia natural son los frutos por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Es como una invitación a ti, a mí, ven, compra, come, ¿por qué gastamos? Hoy es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es tiempo de aferrarnos a esa misericordia divina en el marco del pacto de salvación. Hoy es tiempo de dejar que la palabra de Dios haga obra en nosotros. ¿Y por qué uso este texto como hilo transversal? Yo estoy seguro que todos nos damos cuenta de que algo está pasando y que algo grande va a pasar. Y ese algo grande no quiero que solamente sean las señales de los tiempos, sino que quiero las señales de los tiempos en mi vida. ¿Por qué? Porque quiero esa experiencia más viva, más profunda, más consistente con Dios. Porque todos tenemos preguntas, porque todos tenemos inquietudes, porque todos tenemos factores o temas pendientes, porque todos tenemos como elementos que nos gustaría revisar. Todos tenemos esa situación. Porque todos esperamos, fíjate, un reavivamiento y una reforma genuina. Todos esperamos esa lluvia tardía, todos esperamos ese reavivamiento que en momentos de la historia se han dado y también de la historia reciente, y quizá por amar al mundo, quizá por no reconocer a Dios, quizá por lo que quieras, pues no se han producido en toda la plenitud que hubiéramos querido. Hoy es el tiempo de volver precisamente a esa lluvia tardía en su plenitud. Hoy es el tiempo de
de ese famoso mensaje del cuarto ángel. Es como decir, cojamos el mensaje de los tres ángeles y Dios amplificará por el poder del Espíritu de Dios. Dejemos que realmente esa recta final. Todos deseamos permanecer más cerca de Dios, pero déjame que te lo diga de esta manera. Déjame que te lo diga de esta manera. Mira, estoy hablando a papás que intentáis transmitir esos valores en casa. Estoy hablando a madres. Estoy hablando a creyentes. Estoy hablando a personas que luchan. Fijaros en este sentido. Yo no quisiera que la iglesia deje de ser una escuela. La iglesia para mí es una escuela donde, como decía Pedro, no dejaré de recordaros, aunque estéis en la verdad presente, pero no dejaré de recordaros estas cosas. ¿Cuál es la esencia de la reflexión? Cuando yo leo este texto, fijaros que es interesante porque de alguna forma lo que dice es, cuando la palabra de Dios sale de su boca, no vuelve a él vacía, sino que actúa. La palabra de Dios actúa. Yo anhelo profundamente que la palabra siga produciendo en nosotros conversión, nos aporte sabiduría y victorias, nos transforme a la imagen de Cristo e incluso, fijaros, déjame que lo diga así, fumar perjudica seriamente la salud. Pero no leer la palabra perjudica seriamente nuestras relaciones humanas. Nos torcemos, nos refunfuñamos más. Cuando dejamos de mirar el modelo, cuando dejamos de mirar la referencia, todo se tuerce, todo se tuerce. ¿Sabéis? Si estoy mencionando esto, es porque lo que más anhelo es que tengamos nuestra experiencia personal con nuestro Dios. Eso es lo que más anhelo. ¿Y sabéis por qué? Por lo siguiente, mirad. ¿Qué pasa si comes mucha comida precocinada? A veces luego nos da guerra el estómago. Yo creo, todos estamos llamados a tener la experiencia por nosotros mismos. No quiero colgarme de las... Estoy hablando a gente, unos de los cuales estáis de camino, otros sois profundos estudiosos de la Biblia, lleváis toda la vida estudiando. En realidad un sermón tarda toda una vida en prepararse. Leí en un libro de homilética eso, precisamente, decir, una predicación tardamos toda la vida. Más que yo leer la Biblia, yo quiero que la Biblia me lea a mí, me recuerde mi condición y de esta manera, por el poder del Espíritu de Dios, pueda producir en mí ese cambio. Eso es lo que yo más deseo. Y no quiero solamente vivir o de rentas o de oídas. Por eso creo que es más fundamental que nunca el concepto de tener una experiencia personal con la Biblia. ¿Sabéis que Hebreos 4 es un texto súper conocido cuando pensamos en esto? No está en la diapositiva. Dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es muy interesante porque fíjate, la palabra es viva, es eficaz, por eso repasamos un libro de hace 2000 años, porque está viva. Y además es interesante porque dice que llega hasta tu espíritu, llega hasta lo más profundo de ti. Es que tú y yo estamos aquí porque anhelamos profundamente, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Prácticamente le hacemos la misma pregunta al Señor que le hacían las personas que venían a conectar con Él. Y es bonito porque la Biblia nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nos ayuda a describirnos, nos ayuda a describir a nuestro Salvador, nos ayuda a conocer ese carácter y creo que es lo que más necesitamos. Abraham Lincoln llegaba a decir que es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio al mundo lo comunicó por este libro. Qué curioso, ¿verdad? Y sobre todo nos ayuda a crecer en el camino del discipulado. ¿Tú te acuerdas cómo vivirían los discípulos el día de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Te acuerdas? Qué día más ajetreado, ¿verdad? Recibiendo cestas, compartiendo cestas. ¿Qué momento más bonito tienen que haber vivido durante ese día de la multiplicación de los panes y los peces?
Es exactamente lo mismo. Déjame que te haga una pregunta. Sé que a lo mejor me dices, sí, la Biblia la conozco o me han hablado de ella. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo te encuentras en relación a eso? ¿Será que a veces podemos comer alimentos precocinados? No, que me lo explique otro. ¿Será que cada uno de nosotros debe escuchar a Dios hablar al corazón? ¿Será que cada uno de nosotros, qué bonito, dice que Dios envía la lluvia y la envía para todos? Y Él produce en nosotros eso. Él produce en nosotros ese milagro de la fructificación. Es algo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en relación a tu vida devocional? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras en relación a eso? Porque eso también es discipulado. ¿Cuántas veces el pastor Bullón repetía Biblia, oración, testimonio? ¿Cuántas veces? Es súper importante. Si estamos aquí es para... ¿Me dejáis que lo diga así? A veces no se puede dar nada por hecho. Bueno, se supone que todos la estudiamos, ya, pero a veces no se puede dar así tan por hecho. Por eso es súper importante. Mi profundo deseo es que captemos la banda sonora, que la leamos por nosotros mismos, que nos encontremos con Dios a través de su palabra como si nos presentáramos en su presencia. Esa es la cuestión. Y por supuesto sabéis que Satanás inventa una y mil cosas. ¿Cómo estás? Por eso es una reflexión en esta mañana. Fijaros, si quieres compartir esa cita, Luis, Satanás intenta mantenernos alejados de la Biblia, sea por apatía, sea por exceso de actividad, sea por duda, sea por cansancio. El conflicto de los siglos dice, claro, si lees la Biblia, te enteras de los engaños. Y por eso Satanás muchas veces intenta desconectarnos precisamente con eso y actúa con más energía porque hace esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y con sus discípulos. Y fijaros, complementando esta cita del conflicto de los siglos, dice que la imitación, el contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y todo milagro. ¿Te imaginas? ¿Qué historia, verdad? Parece como que tenemos que estar bien, debemos estar profundamente anclados en la palabra, si no queremos que se nos lleve el viento. ¿Será por falta de sueño? Es que no puedo más, es que llega por la noche y ya no me da la vista. Pero quizá esto tiene que ver con el concepto de si descansamos o no lo suficiente. Puede ser debido a muchos asuntos, pero quizás sean demasiados asuntos. Y quizá tengamos que hacer un cambio en las prioridades, porque quizá estamos corriendo más de la cuenta. Estamos poniendo en la agenda más horas que las que tiene el día. ¿Será por hartazgo o porque quizá hemos tenido una mala experiencia con nuestra vida devocional? Quizá tiene que ver con pecados ocultos. Oye, en el fondo estoy enfadado con Dios. Entonces, claro, su palabra me confronta. Es una invitación a revisar bien nuestros motivos. O quizá tiene que ver con el concepto de no practicar deporte, de no compartir. ¿Compartimos lo que aprendemos o podemos caer en obesidad espiritual? Es decir, como, pero no lo comparto. Nos puede llegar a pasar, eso puede pasar, ¿eh? Debemos ser prudentes justamente en ese sentido. Si estoy aquí, si estamos aquí en esta mañana, queridos, es porque me gustaría que sobre todo no te canses de volver a intentarlo de nuevo. No te canses de volver a decir, va, voy a empezar de nuevo. Tú sabes de sobras que los especialistas dicen que con 21 días se pueden cambiar los hábitos de vida. ¿Por qué no volver a empezar? No sé cómo te encuentras en relación a la palabra, pero ¿por qué no volver a intentarlo? ¿Por qué no volver a decir, déjame que vuelva a escucharte de primera mano? Quiero que mis ojos te vean, quiero que mis ojos te vean. No quiero vivir de rentas, no quiero vivir de precocinados, quiero leerte en primera persona. Quiero, Señor, que tú me ayudes a leer entre líneas, que me des sabiduría de lo alto, que me ilumines para poder leer el texto vivo, el texto eficaz, ¿vale? Esa es la propuesta. Quiero bajar de la montaña, como bajaba Moisés cuando se encontraba con Dios. ¿Os acordáis que se tenía que poner un velo porque brillaba?
porque estaba iluminado durante varios días debido al tiempo que había pasado con el Señor. ¿Te imaginas orar más conforme a la palabra? ¿Será que a veces nosotros vamos por un lado, pero la palabra te ofrece otra propuesta mucho más profunda y salvífica, pero a veces nos quedamos con las necesidades más temporales? Nos puede pasar eso. No se trata tampoco de saber todo lo que conoces en relación al contenido, sino lo que conoces en relación al autor. No quiero que solo sean datos leer la Biblia. Quiero que conozcas la vida eterna, que es conocer a Dios y a Cristo. Quiero que conozcamos precisamente al que puede cambiar tu vida si le dejas intervenir. Sabes que Dios no se anda con rodeos cuando quiere cambiar tu vida y que te lo dice con toda claridad. Me encanta pensar el texto de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 98 cuando dice: la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo han sido el estudio de las mentes humanas, y así fue desde la primera promesa de redención que se pronunció en el Edén. Es decir, es algo que es como que Dios, en cada época, hay un desarrollo de la verdad, hay un mensaje de Dios al pueblo para cada generación, y es bonito porque cada verdad está fundamentada en los temas, en las verdades esenciales, y a la vez se produce un desarrollo. Por eso Jesús empezó desde Moisés y siguió con todos los profetas. Pero fijaros, lo nuevo no descarta lo viejo. Lo nuevo no descarta lo viejo, sino que lo proyecta hacia adelante. Y si quieres compartir esta diapositiva, Luis, me encanta 1 Tesalonicenses 2:13, cuando dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué bonito, ¿verdad? Quiero una palabra que actúe. Estoy cansado de sucedáneos, quiero una palabra que actúe. Necesito que Dios envíe su palabra y actúe en mi vida. Necesito recibir esa palabra. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Necesitamos recibir esa palabra. Piénsalo así, fíjate. Cuando tú piensas en el ejemplo de Jesús, si quieres la siguiente, Luis, qué bonito, ¿verdad? Porque Jesús nos enseñó a priorizar la palabra. Jesús en Mateo 6:33 nos decía: buscad primeramente el reino de Dios. En el mismo Padre Nuestro, danos el pan de cada día, y no solamente el pan físico. Mateo 4 es una lucha de dependencia en la palabra. Me da que pensar porque hoy en día muchas veces hemos cogido hemos cogido la palabra, hemos cogido la religión. Esto quizás es demasiado generalizar, pero lo explico de esta manera. Grecia ha filosofado con la religión, Roma la institucionalizó, quizá Europa la secularizó, América la comercializó, quizá Asia la está espiritualizando con los temas orientales y la nueva era y demás. No lo sé. Esto puede que sea generalizar demasiado, pero ¿entendéis la idea? ¿Será que hemos cogido la palabra y la hemos desprovisto del poder que tiene? ¿Hemos manipulado la religión? Cuando la religión ante todo es la palabra y el encuentro con ese Dios verdadero y personal. Me da que pensar esto. Cuando pienso en Mateo, en el capítulo 4, cuando pienso en las tentaciones, qué impresionante es este episodio. Qué impresionante es, ¿verdad? Porque yo no sé cómo te encuentras tú en esta mañana en tu lucha espiritual. No sé cómo te encuentras. Pero tú te imaginas ponerte en el lugar de Jesús. Él había escuchado el concepto de: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Él había escuchado el favor del Padre, el abrazo del Padre, la sanción del Padre. Él se había ido al desierto para prepararse para esa obra especial. Y qué curioso, ¿verdad? Porque cuanto más nos ponemos en las manos de Dios, más viene Satanás a cuestionar. Suponiendo que tú seas hijo de Dios, suponiendo que tu Dios te escucha, oye, suponiendo que eso sea así, fijaros qué interesante, ¿verdad? ¿Qué tipo de tentaciones les propuso ahí, ¿verdad? Deseos físicos, cuestionar la intervención de Dios, o déjate de lealtades.
yo te doy la corona, olvídate de la cruz. Yo te doy todos estos reinos, solo te pido adoración, porque en última instancia el conflicto de los siglos es cuestión de adoración. Y esto es justamente, pero leyendo un poquito más en el espíritu de profecía, me impresiona muchísimo repasar estas citas. Luis, si quieres compartir la siguiente, fijaros qué detalles más sustanciales. ¿Cómo venció? Por la palabra de Dios. Solo por la palabra pudo resistir la tentación. Solo con el escrito está. Esas promesas son para ti, para que seas participante de la naturaleza divina. Y qué interesante, ¿eh? Todas estas promesas nos pertenecen y fíjate, cuando seamos asaltados, ni nos quedemos con nuestra debilidad, ni nos quedemos con las circunstancias, quedémonos con el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. Es que me impresiona mucho esto. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, fue hecho idóneo por el conflicto mediante la presencia del Espíritu Santo. Él vino a hacernos partícipes de esto y mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Queridos, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevamos? ¿Tú te imaginas? O sea, es Colosenses, ¿verdad? Cuando dice, la palabra de Cristo habita en abundancia entre vosotros. ¿Tú te imaginas si no solamente nos pudiéramos abrazar, sino que nos pudiéramos abrazar con un texto bíblico, con una promesa bíblica? ¿Cómo lo llevas? No vengo aquí, mi profundo deseo es enseñar. Mi profundo deseo es que la palabra es patrimonio de todos. La palabra es patrimonio de todos, no es de unos pocos. No quisiera solamente dar peces, sino que cada uno pesquemos, que cada uno nos alimentemos personalmente. Queridos, esto es lo que creo más necesario, más necesario. Quiero que disfrutemos de la palabra de Dios. Quiero que sea algo habitual. Mientras puede ser hallado nuestro Dios, busquémosle mientras pueda ser hallado. Llamémosle mientras está cercano. Dios sigue enviando la palabra y produce su efecto. Yo quiero que lo produzca en mi vida. Esa es la propuesta que estamos reflexionando en esta mañana. Ese es el efecto que yo quiero. Yo quiero que en esta mañana te lleves como herramientas prácticas. No solamente quiero que te lleves propuestas, no solamente que te lleves, ay, estoy lejos de ese ideal. Quiero que esta mañana podamos salir diciendo, quiero ser más bíblico en mi forma de pensar, en mi forma de razonar, en mi forma de afrontar los problemas, las luchas, en mi forma de afrontar la fe. Menos hablar a veces de mí y más hablar de la promesa. Ese es mi deseo, de verdad. Necesito que tú y yo tengamos una experiencia espiritual propia. Quizá la pandemia nos está recordando que quizá lo que más nos queda es la palabra, la oración, y déjame que lo diga así, cuatro hermanos y hermanas en la fe, 4 consiervos, 4 amigos, 4 compañeros de viaje, 4 compañeros en la tribulación, como decía Juan. Quizá solo nos quedará eso, por eso tenemos que echar más y más raíces justamente en la palabra, porque si no los engaños pueden ser tan sutiles que se nos lleve el viento. No vale decir Señor, Señor, sino el que hace la palabra de Dios, el que es obediente. ¿Os imagináis? O sea, va mucho más allá. Por eso quiero que tengas esas propuestas prácticas. Una más, Luis, si eres tan amable. Me gusta mucho esto. Déjame que te parta de este texto bíblico. Quiero que la esencia sea la actitud, ¿vale? ¿Cómo disfrutar de la palabra? Parece que todas las escaleras van hacia arriba, pero no todo vale. ¿Acepto a Jesucristo en mi vida? ¿Me he rendido a Él? ¿Actúo de acuerdo con la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quiero pasar tiempo precisamente con esa palabra, estudiándola profundamente por mí mismo? Con esto que os digo, ¿por qué os digo esto? Lo digo porque es súper importante la actitud. Si pasas a la siguiente, Luis, si eres tan amable, fijaros la siguiente diapositiva. A mí me da que pensar, porque una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral
bueno, mientras esté de acuerdo con el espíritu de esa época, pues muy bien, pero otra cosa es considerarla como es. Es la palabra del Dios vivo, es nuestra vida, es una palabra que ha de amoldar nuestras acciones, es mi referencia, es lo que cambia mi forma de decir, mi pensamiento. Si concibo la palabra como menos que esto, es algo así como rechazarla. Es compleja esta cita, pero es real. Es real. ¿Cuán importante es la actitud que me lleve a acercarme a la Biblia? ¿Cuán importante es? Cuando yo parto de mis preconceptos, cuando yo quiero que la Biblia se adapte, sí, hombre, sí, lo que yo digo sí, vale. No, es algo que, fijaros, ¿no? Qué actitud, ¿no? Como si compareciéramos delante de nuestro Dios. Es que yo anhelo profundamente que tú y yo crezcamos en eso. Quiero que tú y yo crezcamos en eso, porque hay, hay bendición, hay promesas, está lleno de posibilidades. Y, ¿sabéis? Si nosotros hiciéramos una encuesta en relación a la vida devocional, pues a lo mejor nos sorprendería. Es que no tengo tiempo, es que no sé qué, es que no sé qué. Es cuestión de integrar la Biblia. A mí me encanta cuando Ellen White mencionaba el hecho de decir, hasta en una parada de autobús podrías, autobús en su época no, pero hasta en una parada de autobús puedes dedicar unos minutos a memorizar alguna porción bíblica. Hasta en cualquier pequeñito espacio de tiempo, cuando aprovechas los minutos, las horas te cunden. Es que llega un momento que la palabra de Dios es la única que da vida, te da fuerza para poder afrontar las historias que nos está tocando vivir. Es que si no es muy fácil desesperarse. Es que si no es por nuestro Dios, es imposible. Y mira, quédate con esta idea. Siguiente diapositiva, si eres tan amable, Luis. Quédate con esta idea. Mira, me llama la atención pensar en lo que hacían los reyes de Israel. Yo sé que los reyes fue un proyecto no escogido por Dios, trajo sus secuelas y Dios, bueno, dentro de eso sacó lo mejor, ¿vale? Pero me llama la atención, fijaros, Deuteronomio 17 nos dice que cuando un rey se sentaba, qué interesante lo que hacía, escribía para sí un libro, una copia de esta ley. Qué curioso, el rey cogía y decía, dame un pergamino, voy a escribir una copia de esta ley. Y mira, lo tendrá consigo, lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios. Mira qué interesante, para aprender a temer, para guardar todas las palabras de esta ley, para ponerlo por obra, para que su corazón no celebre sobre sus hermanos, para que no nos apartemos de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Mira, si los reyes tenían esta propuesta, ¿cuánto más tú y yo que somos hijos del Rey de Reyes? Si los reyes tenían este método devocional, ¿cuán importante es precisamente ese tiempo dedicado de calidad a nuestro Dios? Puede parecer obvio, pero hay veces que la vida atropella tanto que se nos olvidan estos tiempos vitales. Y por eso me interesa mucho que cada uno tenga esa experiencia personal, porque esto va más allá. Y ya voy aterrizando. Fíjate, ¿qué dice el siguiente versículo? Lo conocéis, el Deuteronomio 6, del 4 al 6, es un versículo que nos dice con claridad, fíjate lo que dice, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, amarás a tu Dios con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, y qué bonito, ¿eh? Estas palabras que estén sobre tu corazón, que se las repitas a tus hijos, aunque sean adolescentes. Lo digo porque a veces dices, es que es complicado. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, atarlas como una señal en tu mano, estar como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Intégralas en tu vida, intégralas en tu coherencia, intégralas en tu decisión, en tus proyectos de familia, en tu identidad, intégralas en tus deseos, intégralas en tus planes. Esa es la propuesta que Dios nos hace a través de la palabra. Es algo mucho más profundo de lo que podemos llegar a imaginar. ¿Tú te acuerdas Jacob luchando con el ángel? A mí me gustaría que leyéramos la Biblia usando el mismo símil. Señor, no voy a soltar tu palabra hasta que no me bendigas, hasta que no me alimentes.
hasta que no me des el pan de hoy, hasta que no reciba justo esa nutrición que necesito para hoy. ¿Te imaginas? Creo que es lo que más necesitamos. Mira, te hago solamente algunos ejemplos, ¿vale? Lo que más deseo es que tengas tu método devocional propio. Te pongo algunas diapositivas. Hay gente que estudia la Biblia versículo a versículo. Te doy algunas ideas por si no sabes cómo empezar. ¿Y cómo empiezo? Siempre todo parte por pedirle a Dios asistencia divina. Todo parte por eso. Si Dios no ilumina lo que ha inspirado, es muy complicado. Puedes escoger versículo a versículo, escribir el pasaje en un diario, leerlo en voz alta, subrayar la gran idea, qué te dice acerca de Dios o acerca de ti, y escribir quizá una oración con lo que quieras decir a Dios, como tú lo veas, pero inténtalo de esa manera. Siguiente, Luis, si eres tan amable. Otra podría ser por palabras. La propia Biblia tiene mucha fuerza, no solamente en los versículos, sino en las palabras. Lo mismo, pero en vez de por versículos, por palabras. Escribes varias veces el versículo y te vas centrando en diversas palabras, escribiendo después los pensamientos y después posiblemente una oración. ¿Qué dice Isaías 25:9? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Qué bonito, ¿verdad? ¿Te imaginas meditar en el concepto de nuestro Dios? En el concepto de la espera, en el concepto de la salvación, en el concepto de alegrarnos y gozarnos en Él. Solo de un versículo, imagínate si tienes para toda la mañana. Señor, yo quiero que seas mi Dios. Yo quiero que seas mi esperanza. De esto te podría salir una predicación a través de la exposición. ¿Me entendéis? Mi deseo es que vayamos en esa dirección, que podamos exprimir más y más. Otro detalle, otra idea para que os pueda ayudar en ese sentido, ¿vale? Podríamos decir aquí, por ejemplo, la siguiente. Podríamos hablar por libros y capítulos. Hay capítulos que son maravillosos. O sea, fíjate, puedes ir por palabras, puedes ir por versículos, puedes ir por capítulos, pero de nuevo la misma idea. ¿Qué me dice Dios a mí a través de ese pasaje? Y cómo orar para integrarlo en mi experiencia personal. Otro detalle, otro tema. Si quieres el siguiente, Luis, si eres tan amable. Podríamos hablar, por ejemplo, de preguntas clave. A mí esto me parece sumamente importante. ¿Sabéis por qué? Porque quiero que exprimamos el texto bíblico. Mira, si tú tragas sin masticar, ¿qué pasa? Pues pasa lo mismo que si yo leo la Biblia sin meditar. Cuando yo medito hay preguntas que me llaman la atención, porque fíjate, van en esta dirección. Hay preguntas que me invitan a mirar el texto de otra manera. Si quieres volverla a poner, Luis, mira, tiene que ver con el concepto no solamente de qué me dice el pasaje sobre mí, sino, fíjate, imagínate hacer esta pregunta, ¿qué me dice el pasaje en relación a la controversia entre el bien y el mal? ¿Vale? Porque estamos en una guerra en la que a veces es difícil. ¿Qué otros pasajes me muestran esto precisamente? ¿Qué os estoy diciendo con esto? Mirad, hay veces que podemos ver una película y no escuchar la banda sonora. Hay veces que puedo leer un libro y no enterarme del argumento. Por eso es súper importante entender el plan de redención, entender todo el consejo de Dios, toda la enseñanza y además apuntarlas a Cristo y Cristo crucificado. ¿Vale? La siguiente diapositiva, si eres tan amable, Luis. Creo que se ha desmarchado. Parece, ahora sí, quitas eso, igual funciona. Gracias por toda la ayuda que estás brindando, ¿vale? Me gusta mucho esta cita de la educación, porque lo que te está proponiendo es que la palabra sea un todo, que veas la relación de sus partes, que veas los engranajes, que disfrutes de la obra de arte, que entiendas el propósito de Dios para con el mundo, que entiendas que estamos en guerra. Por eso la Biblia es un diario de guerra que a veces es complicado de entender. Que entiendas los principios que están en juego, y que entiendas qué tienes que ver tú con eso, qué tiene que ver tus decisiones diarias, qué tiene que ver tus motivaciones, qué tienen que ver tus decisiones personales. Lo digo porque
no quiero que leer la Biblia sea solamente un ejercicio espiritual, una gimnasia espiritual. Bueno, pues yo leo la Biblia, me quedo con lo que quiera y hago mi meditación. Yo quiero que entiendas toda la película y entiendas que Dios quiere hacer ese cambio, esa transformación en tu vida. La siguiente, Luis. La siguiente diapositiva, si quieres, Luis. Fijaros, vamos finalizando, ¿vale? También te puedes hacer las preguntas del quién, dónde, cuándo, qué, por qué. Esto lo estoy preguntando porque cuando tenemos hijos, a veces es complicado buscar las dinámicas, pero esto te puede ayudar a entender un poquito, oye, pues de esta manera puedo jugar más con el texto bíblico. Siguiente, Luis. Esto es algo que me encantaría que fuera también realidad. ¿Qué significa? Equípate. Equípate. Cuando pases por la Biblia, sabes que hay versiones en la Biblia donde te encuentras como algo así como un cuadro parecido a esto al final de la Biblia. ¿Sabes lo que pienso? Háztelo tú. Hazte tu cuadro propio. ¿Qué texto bíblico puedo sacar a la luz cuando lucho con el enemigo? O cuando necesito curación, o cuando necesito valor para testificar, o cuando esté pasando un momento triste, un momento delicado, o cuando necesite recordar que Dios me ama, o cuando esté pasando por un momento de miedo. ¿Qué texto bíblico se puede usar en ese momento? ¿Me entendéis? Es como hacer tu propia colección. Porque hay veces que la vida viene complicada. Llega un momento en que solamente el Espíritu Santo nos puede alimentar. Siguiente diapositiva, Luis. Puede que hayan otras ideas. Cuando sales con los chavales al campo, oye, ¿te imaginas que hagas un paseo y extraigas 5 parábolas del paseo que has hecho por el campo que tengan que ver con la palabra de Dios? ¿Te imaginas leer la Biblia pero enfocándola desde un personaje secundario? Oye, ¿cómo vería Bernabé la historia de Pablo? Y meterte ahí. Son como ideas, ¿vale? Lectura en voz alta, como si Dios te la estuviera leyendo, escaparte de vez en cuando un rato y conectar con Dios. Son ideas que te puedan servir para tener una vida espiritual más rica. Que seamos el pueblo de la Biblia, o sea, no se puede dar nada por hecho. Lo que hay que hacer es vivirlo. Si yo os dijera que soy pianista y no toco el piano, me vas a decir, Dani, tú no eres muy pianista. Tú no eres muy pianista. Ya, pero soy pianista, ya, pero vamos a disfrutar del piano, ¿vale? Vamos a disfrutar de la obra de arte. La penúltima diapositiva, Luis. Y gracias de corazón por todo esto. Más que acabar, empiezo aquí, ¿vale? Más que acabar, empiezo aquí. Esta reflexión de esta mañana es como una forma de decirte, vuélvelo a intentar. Vuelve a hacer de la Biblia tu imprescindible en tu vida. Vuelve a hacer tu momento, o sea, que nadie te prive de tus momentos devocionales, aunque sea en movimiento. Es que madrugo mucho, es que tengo que salir pronto de casa, da igual. En cualquier aplicación del móvil te la puedes llevar. Atesora el texto bíblico. Atesora el texto bíblico. Me gusta muchísimo esta cita del libro Fe y Obras, cuando dice, mira, sobre todo quiero que captes la banda sonora. Quiero que captes a Cristo. Quiero que recibas a Cristo. Cuando el pecador percibe los incomparables encantos de Jesús, el pecado deja de parecerle atractivo, porque contempla al señalado entre 10.000, a aquel que es enteramente codiciable, verifica por experiencia personal el poder del Evangelio, cuya vastedad de designio es igualada únicamente por su preciosidad de propósito. Es maravillosa esta cita. ¿Sabes por qué? Porque esto no es solamente emoción, es que Dios es incomparable. Es que Dios es incomparable. Pero no solamente por emoción, sino por decisión. Dios es incomparable. Cuando te propone la experiencia personal del poder del Evangelio, el poder para la salvación, para el cambio, para la santidad, el poder para todo lo que quieras, el poder para la victoria en Cristo Jesús. Y sobre todo, el propósito de Dios. Por eso me gusta mucho el Salmo 5.3 cuando dice, mira, Señor, quiero que salgamos esta mañana con el firme propósito de volverlo a intentar.
Me gusta mucho el Salmo 5.3 cuando dice, Yahvé, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana voy a seguir buscando maná. De mañana voy a seguir buscando esa comunión con Él. No sé cómo te encuentras, querido. Puede que me digas, Dani, es que yo no tengo tanto conocimiento, es que yo no sé, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé por dónde empezar. O puede que me digas, es que estoy disfrutando de la Biblia que no veas. Es que no puedo parar. Es que cada vez que abro la Biblia me encuentro alimento. De verdad que eso es lo que deseo. Busca el método. Hay veces que los colores ayudan. Oye, hay gente que coge y con colores permite que los hemisferios del cerebro se conecten porque así atesoras los versículos. Hazlo como quieras. Pero más que nunca es tiempo, más que nunca es tiempo de pasar, de vivir esa comunión con Dios. Es que, ¿sabéis qué pasa? Es que si no, hay 1000 alternativas, hay 1000 historias, hay 1000 teorías complementarias, hay 1000 engaños, hay 1000 historias. Es que llega un momento en que solo el escrito está. Solo el escrito está nos puede ayudar. Solamente el escrito está. Pero quiero que lo atesores. Y no solamente que lo atesores, sino que lo vivas. Que lo vivas de primera mano. ¿Vale? Hay muchísimas más citas. Ayer se mencionaba el capítulo 40 del conflicto de los siglos. Es que no tiene desperdicio. Y precisamente habla acerca de la palabra, y hay un montón de textos que van justamente en esa dirección. Solamente leo este para acabar. Estoy en la página 600, me voy un poquito más adelante. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Qué fuerte, ¿eh? Porque no se trata de un estudio diligente, también se trata de recibir el amor de la verdad en sus corazones. No se trata solamente de ser teóricos, sino se trata de recibir ese amor que emana la verdad, que emana el carácter de Cristo, que puede permitir ese cambio. Querido, que Dios te bendiga mucho. Inténtalo. Vive en la palabra. Vivamos en la palabra. Vivamos atesorando texto a texto. Si para ti es algo extraño, difícil, complicado, sigue adelante. Me encanta a mí esta foto que acaba de compartir Luis porque es una forma de decir, escondámonos en la cruz de Cristo. Pasemos las tormentas que nos están tocando vivir escondidos en la cruz de Cristo. Él es el único que puede ayudarnos a vencer esta recta final de la historia de este planeta. Dejemos que el autor tenga la autoridad en nuestra vida. Dejemos que ese autor grabe ese amor por la verdad en nuestros corazones. Inténtalo por ti mismo. No se trata de haberse bautizado y ya está. Se trata de vivir en el texto bíblico, en el escrito está. Eso es lo que más deseo. Si te cuesta, si tienes preguntas, si no sabes cómo empezar, sigamos dialogando. Porfa, sigamos dialogando. Esto es el ABC y nos hace mucho bien. Nos hace mucho bien. El poder que tiene, el poder de la palabra que creó los mundos, tiene poder para crear en nosotros una mente nueva y revivir un espíritu recto dentro de nosotros. Que Dios te bendiga mucho, amigo.